Ahora vamos a ver cómo administrar las calificaciones de los estudiantes. Podemos venir acá al panel de administración, hacer clic en calificaciones y nos aparecerá la lista de estudiantes con sus notas. Podemos ver que ya estuvo calificado la subida avanzada y la entrada de texto. Estas dos aún no se han calificado y por lo tanto no se tienen en cuenta todavía para el promedio. Tenemos varias acciones. Estas son acciones para visualizar las calificaciones de diferentes formas. Vamos a ver primero la vista de calificador, es esta en la que ya estábamos. El informe general, que es un informe por usuario. Entonces él nos va a mostrar los cursos en los que está matriculado el usuario y la calificación que tiene hasta ahora. Y finalmente, otro tipo de informe por usuario que nos va a mostrar las calificaciones de este curso para ese usuario. Entonces vemos que tenemos dos usuarios que se llaman igual y nos muestra las calificaciones para las diferentes actividades. También podemos ver por cada uno de los usuarios la actividad de este curso. Algo que debemos ver acá en la vista de calificador es que si somos profesores podemos activar la edición acá e ingresar automáticamente o todas a la vez las calificaciones. Entonces tenemos la opción de escribir una calificación, digamos que en realidad no era 100 sino 80. Este campo es la retroalimentación y podemos hacer varios cambios. Podemos poner, por ejemplo, 100 en esta, 90 en esta otra, 90 y actualizar todos a la vez. Esta es una forma rápida de realizar calificaciones. Acá tenemos también la opción de bloquear la calificación para que no se puedan hacer más cambios. Y podemos editar la calificación. Este nos permite una vista más completa, pero se hace exactamente lo mismo que se puede hacer en la otra vista. Vamos a ver cómo configurar esta vista de calificador. Venimos acá a las acciones y acá en el último punto, en mis preferencias, encontramos el calificador. Vemos que tenemos muchas acciones. La primera es que si queremos que se nos muestren los cálculos, si elegimos sí, podemos ver que se nos va a activar esta opción del cálculo. Esta opción no estaba disponible anteriormente. Y si entramos podemos ver que tenemos la opción de crear un cálculo personalizado para ese total de calificaciones. Él actualmente está tomando un promedio ponderado, pero podemos hacer la operación que queramos. Podemos tomar, por ejemplo, un promedio simple. Acá vemos que tenemos para subida avanzada la referencia 2 y para el texto 3. Entonces si escribimos acá, entre paréntesis, 2 más 3, estamos haciendo un promedio simple de la calificación. Podemos, por ejemplo, tomar acá estos datos como 4 y 5. Le hacemos clic en agregar números y ya podemos incluir estas calificaciones estén, aunque no estén presentes todavía. Eso por la parte del cálculo. Vamos a ver qué más opciones hay.
Vamos a desactivar esto que era el valor por defecto. Mostrar los iconos, demostrar u ocultar. Nos muestra un icono que ya habíamos visto anteriormente en las actividades y los recursos, que es este ojito, y nos permite ocultar al estudiante esta información. O sea que si ellos ven la lista de calificaciones, no aparecerá ni la calificación de subida avanzada ni la calificación de texto, porque la tenemos desactivada para ellos en este momento. Volvemos acá a las preferencias de calificador, cambiamos una vez más. Mostrar los promedios de columna es para ver esta última fila. Ya vamos a ver, el valor por defecto es sí, o sea que ya lo habíamos visto. Y es esta última fila que nos muestra el promedio de todo el grupo en esa calificación. Si seleccionamos no, esta fila obviamente se ocultará. Mostrar bloqueos es el símbolo del candado que habíamos visto anteriormente para que no se puedan modificar las notas de ahora en adelante. Las imágenes del perfil del usuario, esto habla por sí solo, son las fotos que se ven a la izquierda. El número de identificación del usuario, por si tenemos una lista por números de identificación, poder encontrar más fácil a cada estudiante. Los iconos de actividad son los que identifican cada actividad. En este caso teníamos unas hojitas acá que nos identificaban que eran tareas todas las actividades. La vamos a volver a activar para ver qué fue lo que cambió. Ven, son estas hojitas. Ahora los rangos son el rango de calificación máxima y mínima que se mostrarán al lado de cada calificación, perdón, debajo de cada una de las calificaciones, para tener una visión global sobre cómo le fue a los estudiantes en general según los rangos de calificaciones. Lo volvemos a desactivar. Tenemos unas filas especiales. Entonces, las calificaciones seleccionadas para los promedios, estas son las calificaciones que se van a tener en cuenta para la nota final. Entonces pueden ser todas las calificaciones que haya definidas. Esto incluirá las calificaciones que no tengan nada, las tomará como si fueran cero. Y el otro son las calificaciones no vacías, que se tomarán en cuenta solo las calificaciones que hayan sido llenadas de alguna forma. Así las calificaciones que no tienen nada no se toman como cero, sino que no se tienen en cuenta. El número de calificaciones en los promedios nos va a mostrar cuántas calificaciones se tuvieron en cuenta para sacar ese promedio. Nos lo mostrará en la fila del fondo y vemos que hay un promedio de 74 sobre 100 en todo el grupo y se tuvieron en cuenta dos calificaciones. Si hacemos una cosa y borramos esta calificación, podemos ver que como estamos ignorando las calificaciones vacías, entonces va a haber un promedio de 100 con una sola nota. Si ponemos esta calificación en 0, significa que queremos que la nota se tenga en cuenta y que sea un 0. Por lo tanto, se van a tener dos calificaciones y un promedio de 50. Volvemos esto a los valores por defecto. Tenemos la calificación rápida, que es la que nos permite escribir directamente ahí y modificar varios valores al mismo tiempo. De lo contrario, entonces nos toca hacer el método lento, que es venir a editar la calificación y hacer el cambio.
por defecto y por facilidad, la configuración de Moodle nos dice que lo pongamos en sí. La retroalimentación rápida es el campo que habíamos visto donde escribimos la retroalimentación, por defecto viene desactivado en Moodle. Y finalmente podemos cambiar el número de estudiantes que se van a ver por página. Podemos ver 10 a la vez, 20 a la vez, o si queremos ver todo el grupo ponemos un número muy grande y los vamos a ver todos al mismo tiempo. Eso ya depende del gusto de cada uno. Tenemos la vista simple de categorías. Las categorías son las notas que vamos a tener en cuenta durante el curso. Vamos a tener todas las actividades que tengan calificaciones acá. Y si queremos, podemos agregar una categoría para agrupar varias calificaciones, o sea, calificaciones parciales. Podemos escoger el tipo de cálculo que se va a hacer. Se puede hacer un promedio ponderado simple, un promedio, perdón, que tenga créditos extra. Ahora vamos a ver los créditos extra. La mediana, la calificación más baja de ese grupo, la más alta de ese grupo, la moda, que es el valor que más se repite, o la suma de todas las calificaciones. Tenemos la posibilidad de no usar ninguna calificación, de usar calificación por valores, o sea, numérica. Las escalas las veremos ahorita. Y una calificación de texto, o sea, algo cualitativo. Vamos a escoger valores y podemos ocultar o bloquear la categoría como ya lo habíamos visto anteriormente. Guardamos los cambios y vemos que nos aparece una subcategoría dentro del curso. Podemos también agregar ítems de calificación, por ejemplo, tarea 1. Definimos una calificación máxima y una calificación mínima. Vamos a usar las escalas comunes de 0 y 100 y vemos que nos permite dejarlo global dentro del curso o dentro de la subcategoría. Vamos a ponerlo global y vemos que acá aparece. Podemos editar y ver otra vez la configuración que acabamos de ingresar. Y podemos también escoger el cálculo que se hará para calcular esta nota. Si es que queremos hacerla con un cálculo. De todas maneras, él puede usar se puede calificar manualmente en el panel de calificaciones que como vimos ahorita. Acá el cálculo es lo mismo que habíamos visto con la calificación total. Tenemos los identificadores de las otras notas y podemos entonces utilizarlos para calcular esta nota. Podemos decir que la tarea 1 tendrá el valor del 30% de la subida avanzada, o sea, la subida avanzada que es el identificador 2 por 0.3 y él automáticamente nos calculará ese valor cuando se ingrese el valor de la subida avanzada. También tenemos una vista más completa de este mismo cuadro que nos permite fijar un multiplicador para la nota, o sea que podríamos calificar esta nota de 0 a 50, por ejemplo, y luego multiplicarla por 2 para que nos quede en una escala de 100.
Podemos agregar una bonificación en caso de querer hacer una bonificación a todo el grupo en la columna de compensar. Así, después de que se aplique el multiplicador, se le hará la suma del valor a compensar. Podemos ver que se comporta como crédito, que se puede comportar como crédito extra, o sea que no se tendrá en cuenta para el promedio para dividir, pero se sumará al final. Vamos a ver las escalas. Las escalas son calificaciones cualitativas que se pueden usar para calificar. Acá tenemos las vías de conocimiento separadas y conectadas. Esto ya lo habíamos visto en un video anteriormente, pero no se tomó en cuenta. Es que hay tres calificaciones con respecto a la forma en la que una persona estudia. Una persona puede ser individualista, de término medio o muy comunicativo. Esto está relacionado con el conocimiento y la comunicación de los sentimientos de los estudiantes. Esto en realidad no nos importa mucho, pero es una escala que viene por defecto en Moodle. Podemos agregar la nuestra, que sea calificación, y acá agregamos los valores cualitativos separados por comas. Entonces queremos, por ejemplo, que sea como las calificaciones en Colombia, que van desde insuficiente, perdón, empieza desde deficiente, insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente. Acá podemos poner una pequeña descripción para que sea más clara. Y guardamos los cambios. Podemos ver entonces que ya nos aparece nuestra escala personalizada, y si queremos podemos crear un ítem de calificación que incluya esta escala. Podemos seleccionar escala y podemos usar la nuestra, la que ya habíamos definido, que es calificación. Ahora vamos a poder ver que el valor máximo es excelente, que corresponde a 5, y el valor mínimo será deficiente. Si venimos acá al calificador, vemos que ya nos aparecen otras tres columnas: la subcategoría que habíamos creado, la tarea 1, que es el 30% de la subida avanzada, y la calificación cualitativa. Activamos la edición y podemos ver que si editamos esto, nos aparece la escala que habíamos definido: deficiente, insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente. También podemos escribir la retroalimentación para esta tarea calculada. Vemos que como es un cálculo, no hay forma de editarlo acá manualmente, pero si cambiamos acá este valor, pongámoslo por ejemplo en 100, para que nos aparezca 30 en el otro, vemos que está esta calificación en 100 y automáticamente recalculó esta. Podemos ver también las letras. En Estados Unidos se maneja un sistema de letras para calcular, para calificar, perdón, y se realizan con estos rangos. Acá solamente las estamos visualizando, pero tenemos también una vista de edición, en la que si seleccionamos pasar por alto los valores por defecto del sitio, entonces nos permitirá cambiar todos los rangos.
Acá vemos que el límite de la calificación con letra 1 es el límite superior. Acá lo que podríamos hacer es emular, por ejemplo, la escala que definimos ahora, diciendo que desde 93% es excelente. Cambiémoslo a 80. De 60 a 80 es sobresaliente. De 40 a 60 es aceptable. Estos valores en realidad no son muy acertados porque en la calificación colombiana 60%, que vendría a ser equivalente a 3/5, a partir de eso sería aceptable, pero es un ejemplo. Y podemos definir este como insuficiente entre 20 y 40, y entre 0 y 20 lo definimos como deficiente. Perdón, deficiente. Y simplemente estos últimos son rangos que no nos interesan, entonces los seleccionamos como sin uso. Esa es otra forma de definir calificaciones cualitativas, y podemos elegir que esto sea lo que se le muestre al final al estudiante. Guardamos los cambios y vemos que tenemos estas notas con estos rangos. Vamos a ver la configuración del curso, en la que podemos ver cómo podemos cambiar cómo visualizar las calificaciones tanto por parte de nosotros como de los estudiantes. Tenemos la posición del resultado del cálculo. Esto es donde se va a ver la columna de totales. Por defecto viene la última, no la podemos poner de primera. ¿Cómo queremos mostrar la calificación? Vemos que el valor por defecto es la letra, que son los rangos que acabamos de definir. Podemos mostrar letra y porcentaje, letra y valor, el valor real, el porcentaje solo, el porcentaje y la letra, en fin. Si queremos mostrar el rango de valores donde cayó, si queremos ocultar los totales cuando existan ítems ocultos, es decir, mientras existan ítems ocultos los estudiantes no podrán ver el total, o podríamos mostrarlo sin tener en cuenta los ítems ocultos o teniéndolos en cuenta. Esto es para el informe general. Para el informe por usuario tenemos opciones similares. Si queremos mostrar el rango de valores, el porcentaje, los ítems que están ocultos, igual, o ocultar los totales si contienen los ítems ocultos, igual que lo teníamos arriba. Por último, podemos exportar nuestra vista de calificador a hojas de cálculo de Excel, por ejemplo, o archivos de texto plano. Vamos a seleccionar hoja de cálculo. Queremos ver previsualizar 10 filas. Cómo queremos exportar las calificaciones, vamos a decirle que queremos exportarlas por letra, y los ítems que queremos incluir dentro de nuestra hoja de cálculo. Le hacemos clic en enviar, él nos permitirá previsualizar lo que vamos a ver, y si hacemos clic en descargar, él automáticamente va a descargar el archivo de Excel con las notas. Acá lo vemos, vamos a abrirlo y ver que el estudiante
los dos estudiantes se llaman igual. El estudiante 1 tiene esta dirección de correo, el estudiante 2 tiene esta otra. En la tarea de subida avanzada obtuvieron excelente, en texto obtuvieron excelente, y en subida de archivo el primero obtuvo excelente, el segundo deficiente. Recordemos que la tarea 1 era el 30% de la subida avanzada, por lo que no nos alcanza para una calificación positiva, entonces obtuvieron insuficiente. Y tenemos también la calificación total del curso, todo en términos cualitativos. Podemos hacer un experimento acá y decir que nos muestre el valor real. Vamos a ver que nos muestra las calificaciones tal cual las tenemos allá. Y finalmente podemos escoger el valor de porcentaje, que va a ser exactamente igual al valor real, debido a que están dentro, los rangos están entre 0 y 100, pero en caso de que los rangos estuvieran de forma diferente, entonces los porcentajes se ajustarán a esto y pueden quedar diferentes de el valor real. Eso es todo lo que se puede hacer con las notas, y recordamos que además de poder definir algunas notas acá de forma arbitraria, podemos recordar que las notas van ligadas a las actividades que agreguemos al curso.